Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De todos he sabido que en el mundo de la ópera los tenores siempre acaban llevándose la chica. Los barítonos son a menudo los malvados o amantes engañados, por no llamarlos de otra manera. Solo los bajos, como nuestro invitado de hoy, el bajo argentino Nahuel Di Pierro, están más allá de las sombras y los horrores. Guerriero, ti invito all'armi, pensa alla re. E al tuo dover, sei il cor guerriero, ti invito all'armi, pensa alla re. Muy buenas tardes, Nahuel Di Pierro. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Un placer estar aquí de nuevo. Estamos escuchándote cantando un aria de Vivaldi, El corazón guerriero. Hay que tener un corazón guerrero para hacer una carrera en el mundo de la ópera. Hay que tener un corazón guerrero siempre. Hagamos lo que hagamos. Puede que especialmente continuando este camino en la música, en la ópera, en un mundo que aparentemente parece que cada vez le da menos espacio a la música clásica, a la ópera y a la cultura en general, lamentablemente, puede que sí que haya que reforzar un poco ese corazón guerrero. Al menos, Nahuel, tienes que reconocer que hay que tener un cierto arrojo para subirse a un escenario, defender un papel como lo haces tú, frente a 100 músicos de orquesta algunas veces. Hay que ser valiente, ¿no? Sí. Hay algo de inconsciente casi, ¿no? Sí, también. Hay algo, obviamente, de arrojo, como decís vos. Me hace acordar a Sartre, el hombre arrojado a la existencia, el cantante, el músico arrojado a la boca del lobo, como se le llama también. Hay algo de inconsciencia en el momento de la performance, en el momento de la función. Es mejor no pensar, siempre y cuando uno haya pensado mucho antes, ¿no? Durante los ensayos, durante el proceso creativo, muchas veces el pensamiento es nuestro mejor aliado, pero en el momento de la función, en el momento de cantar, a veces la mente puede jugar una mala pasada. Es mejor estar en un estado de concentración, por supuesto, pero sin demasiadas ideas que pasen por la cabeza. Además, el público no siempre es tierno con los cantantes, ¿no? No, pero es parte del juego. Está bien que así sea. A veces nos tocan públicos más fríos o públicos que están siguiendo la acción constantemente, riéndose de los chistes, aplaudiendo las arias, y otras veces no. Otras veces uno hace 3 horas de función en un total silencio que uno se pregunta, ¿pero hay alguien ahí o no? Porque además uno no lo ve, está toda oscura la sala, por esa imagen de la boca del lobo, ¿no? Ese vacío que cuando es silencioso es muy difícil. Hace poco cantamos unas funciones del Turco en Italia, por Italia, y nos tocó un público así, no voy a decir qué ciudad ni nada, pero fue una sensación rarísima, pero es parte del juego. Bueno, en Italia es el deporte nacional, ¿no? La ópera. Exacto, sí. Muy duro, seguramente. Has venido maravillosamente acompañado por Johannes Pranzola, director y primer violín del ensemble Diderot. Muy buenas tardes, Johannes, bienvenido. Hola, también buenas tardes. A Radio Francia. El ensemble Diderot lo creas en 2008, si no me equivoco. Sí, hace más de 15 años. Con una gran independencia musical, ¿no? Que solo has podido mantener creando tu propio sello discográfico, Audace Records. Audacia, siempre audacia, decía Danton. Bueno, es muy audacioso crear tu propio sello, entonces sí, pensamos que era un buen nombre. Porque hicimos un primer disco con otro sello y funcionó muy bien, y para el segundo disco nos propusieron las mismas condiciones y dijimos que no, que hay que avanzar, hay que hacer nuevas cosas, y
Era muy difícil, o sea, de todos modos, hoy en día los músicos tienen que buscar el dinero ellos mismos para un proyecto y tienen que hacer casi todo. Las casas discográficas casi no hacen nada. Y entonces dijimos, bueno, lo hacemos nosotros. Mi compatriota y tocayo Jordi Savall hizo lo mismo después de un gran éxito con una película. ¿Creéis que vais a hacer lo mismo vosotros? Gran éxito. No sé, empezamos con un disco y muy humildes y ahora tenemos 50 discos ya en el sello. Entonces, igual no nos hace falta hacer una película. ¿Quién sabe? Algún día, quizás. Aunque Nahuel haya nacido en Buenos Aires y Joanes en el Tirol, Tirol del Sur, por cierto, ambos estáis anclados en París, como dice el tango, ¿no? Que que nos cantaste una vez aquí Sí, en estos sí, estudios. sí, lo recuerdo. ¿Cómo os conocisteis, Nahuel? Nos conocimos trabajando, tocando, cantando juntos. Creo que era un programa con música de Händel. Sí. ¿No? Estábamos de gira, ¿no? Sí, no sé si era con el Concert d'Astre, Sí. no sé, alguna producción de ópera. Sí, o sea, el mundo de la música barroca es muy pequeño y Nahuel hace un poco todo, también música barroca, también cantas en óperas barrocas y yo hago solo barroco, entonces sí. Tenéis un disco dedicado a las cantatas alemanas sí, para fue nuestra violín primera y colaboración. cantante solo. Sí. Mano Sí, a mano, sí. ¿no? Mano a mano, como otro tango también de Celedonio Flores y Gardel. Sí, es interesante porque cuando nos conocimos con Johannes, enseguida tuvimos algunas conversaciones en las que yo ya veía sus ideas, su sello aún estaba en formación, en idea, era un proyecto. Y es curioso e interesante ver la proliferación en los últimos años de los sellos independientes en el mundo. Es un fenómeno que, digamos, le da un poco de batalla a las grandes compañías que generalmente imponen mucho a sus artistas desde el repertorio. Vamos a notar que los cantantes de ópera siempre tienen que terminar haciendo un disco de Navidad o un disco de cuando tienen un hijo hacen un disco con canciones de cuna y el disco Mozart o el disco Verdi. Para un cantante es un poco ese el destino que muchos sueñan, que muchos soñamos también, ¿no? ¿Quién no quiere tener un contrato con una gran discográfica? Pero yo me di cuenta hace tiempo que me di cuenta que el camino que a mí me interesaba, si tenía la oportunidad de grabar, aún hoy en día, era por otro lado. Y el encuentro con Johannes para mí fue decisivo, porque el sello Audax Records es un sello que tiene, bueno, el Stay Curious, que es su lema, la iniciativa constante de buscar música que no haya sido necesariamente grabada, y también un espacio de creatividad sin límites, en la cual discutimos siempre los proyectos. Tengo la suerte de formar parte del roster de cantantes, de artistas que trabajan en el sello, y hemos hecho este primer disco de cantatas juntos, cantatas alemanas, con un repertorio también poco transitado, poco grabado, algunas obras que no eran grabadas. Y luego yo pude grabar mi disco de tango, que también era un proyecto que yo venía también trabajando la idea durante mucho tiempo. Y gracias a este sello tuve la libertad absoluta de elegir el repertorio, los músicos, las condiciones. La idea de Audax, sobre todo con los cantantes, es siempre de acompañarlos en la carrera, o sea, de grabar lo que quieren hacer en el momento que están haciendo en el escenario. Y también vamos un poco con tu voz. Grabamos cantatas con 2 graves en el primer disco y ya cambiamos un poco el repertorio como cambia tu voz. O sea, no vamos a imponer un disco, no sé, de Verdi, si no estás cantando Verdi solo para vender discos. Quizás además los grandes sellos internacionales no tienen el arrojo, la audacia que tenéis vosotros, ¿no? Se limitan a lo que se vende. Sí. Supongo que igual los fines comerciales siempre tienen que estar considerados porque, bueno, es una empresa que tiene sus presupuestos y sus historias, pero no es el motor, no es el dinero o la venta de discos
la motivación que da lugar a un proyecto discográfico. Han ganado mucho dinero con los 3 tenores, por ejemplo, también con los 3 contratenores. ¿No has pensado hacer un disco con 3 bajos? Jordi, me parece que es una buena idea, te la vamos a robar. Por favor, os la cedo. No, pero estaría muy bien. No quiero pensar en nombres, pero bueno, hay gente joven fantástica que podría hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que bueno, que hay gente que es muy astuta y muy dotada para ver ese tipo de productos que pueden funcionar o no. La suerte de trabajar con un sello discográfico que le pertenece a un músico, a un artista, es que también está el otro lado, que es el lado justamente artístico, un sello que acompañe a un cantante en su carrera, que vaya atento a la evolución del cantante. Que no lo explota. Claro, y que está en diálogo constante, es único. Y la verdad que es una suerte. Johannes, has nacido en la región italiana de Alto Adige, en el Tirol del Sur. Es una de las pocas regiones europeas que es trilingüe, tiene el alemán, el italiano y el ladino, ¿no? Quizás eso te ha marcado un poco en tus inclinaciones musicales. No sé mis inclinaciones musicales, pero en mi vida sí, mucho. Que sí, he nacido hablando 2 idiomas y estando entre estas 2 culturas muy diferentes, o sea, la cultura alemana y luego el italiano. Y sí, creo que me ha abierto mucho la cabeza. O sea, he crecido en entre las montañas, que normalmente es un poco, te cierra todo un poco y tienes un poco... Pero con los 2 idiomas, las 2 culturas, sí, se abre mucho la mente y luego también me fui a Inglaterra para estudiar y todo. Era toda una cosa, creo que de estos 2 idiomas que me influye mucho. Precisamente has colaborado, hablando de Inglaterra, con grandes grupos barrocos como el The King's Consort, que no está mal, con el Concert d'Astre aquí en Francia, el Concert Köln, pero es cierto que fuiste invitado por los chicos de la Filarmónica de Berlín para trabajar con ese grupo que tienen de música antigua. Sí, tienen esta orquesta, Concerto Melante, o sea, tienen 2 orquestas, una que toca música barroca en instrumentos modernos, los Berliner Barocksolisten, y luego una orquesta que toca con instrumentos históricos, que es el Concerto Melante, y tocó, sí, con Han tenido ellos. que adaptarse, ¿no? Porque la Filarmónica de Berlín de los años 60 estaba muy lejos de la música antigua, ¿no? Sí, pero es increíble cómo están abiertos ¿cómo se dice?, de esprit, para tocar repertorios que no conocen y que sí, es increíble trabajar con ellos y la calidad es Fantástica. fantástica. Sí. Me imagino. Nahuel, ¿cómo surge la idea de crear un álbum dedicado a áreas de bajo de la música barroca? Surge a partir, sobre todo, de una carencia, de una aparente carencia de interés de parte de las discografías conocidas, ¿no? Es difícil encontrar un disco que se dedique a explorar el repertorio de la voz del bajo, ya sea, bueno, en el barroco o en el clasicismo o en el romanticismo, ¿no? Son muy pocos los casos, y siempre tuve la idea de ver cómo podría ser posible darle forma a un disco que atravesara 100 años de barroco italiano. Lo cual también era un desafío no solo vocal, sino también para el ensamble, porque contamos con el ensemble Diderot, que pudo metamorfosearse a medida que iban pasando los años, ¿no? La orquesta monteverdiana del estreno de la Incoronación de Hipopea, el disco comienza, bueno, con una sinfonía primero de Rossi, como obertura del disco, pero la primera área, la primera escena es la escena de la muerte de Séneca. Séneca es el primer gran personaje de bajo de la historia de la ópera, lo podemos considerar así. Este filósofo romano, que es forzado al suicidio por Nerón y se despide de su familia. Nosotros decidimos grabar la escena completa con los 3 familiares, este trío conocido. Y claro, éramos, ¿cuántos músicos? Eran 5 o 6 músicos, sí, continuo. Sí. Era realmente cómo fue el estreno de la obra de Monteverdi. Luego pasamos a Cavalli,
progresivamente pasando por, llegando Bononcini, Gianettini, hasta llegar a Händel, la orquesta fue agrandándose. Eso es como una especie de relato que hay en el disco también, que cuenta la historia, la evolución de la ópera, al mismo tiempo que la evolución de la voz de bajo, que al principio el canto de Monteverdi, que es un canto muy próximo a la palabra, va agregando con el tiempo las coloraturas, los ornamentos, la música se va volviendo cada vez, la música vocal se va volviendo cada vez más virtuosa. Y bueno, para mí era un desafío y un sueño poder grabar un disco que tuviera, que contemplar y que pudiera contar toda esta evolución de la voz del bajo, que es una voz que todavía es poco explorada, ¿no? en los discos sobre todo. Joanes, con el Ensemble Diderot haces un trabajo musical, pero también musicológico. Es cierto que en este disco habéis incluido algunos descubrimientos, digamos, espectaculares. Sí, porque cuando hicimos el programa con Nahuel, vimos que hay como un hueco de 60 años en el repertorio, que hay Monteverdi, Cavalli y luego nada, 60 años, y luego Händel y Vivaldi. Y queríamos llenar este hueco y buscamos repertorio y sí, sobre todo nuestro clavecinista Philippe Risvar, que es increíble y está como especializado en esta música italiana de finales del siglo XVII y encontramos algunas áreas fantásticas, muy virtuosas, muy... a veces muy raras, como con dos violinos solos y como el Bononcini. El Giulio Cesare de Bononcini es un área que cuando Johannes me la mandó, yo me quedé perplejo durante 2 semanas, diciéndole por teléfono, estábamos en lugares diferentes, y yo lo llamaba por teléfono y digo, yo no puedo cantar esto, es imposible, ¿cómo voy a hacer? No, saquémosla. Y él me decía, no, vas a ver, vamos a grabarla y después decidimos. Y por suerte que me convenció porque, bueno, es uno de los tracks del álbum por ahí que más repercusión tiene entre nuestro círculo más cercano, de amigos, de parejas, que son los que más lo disfrutan. Por supuesto, claro que sí. Y la verdad yo sorprendido porque la verdad que la pieza es en sí muy compleja vocalmente, pero un hallazgo de parte de Philippe y bueno, agradecido también a Johannes que insistió para que la grabemos. Los bajos en el siglo XVII no tenían muy buena prensa. En un viejo tratado de canto, El arte del bien cantar, un italiano dice que los bajos solo son capaces de expresarle el enfado, la cólera. Bueno. No es realmente exacto. Era un francés. Perdón. Y bueno, creo que era un poco en el concepto en Francia que no estaban acostumbrados a esta voz y queremos demostrar con este disco justamente que los italianos sabían cómo escribir para la voz de bajo. El diapasón con el que cantas es el de música barroca 440 en la... Hicimos en 415 el disco. Que es el diapasón que decidimos, que había que decidir un diapasón para todo el disco, no podíamos cambiar según la ciudad donde fue estrenada la obra, no nos parecía... Sí, normalmente si queremos hacerlo bien serían 415 para Händel y Vivaldi, 440 para Monteverdi, 392 para Cavalli. Complicado, no para se un puede cantante hacer es difícil cambiar de diapasón, ¿no? Sí, es más complejo en realidad para los instrumentos, para el clave, para, bueno, bueno, la voz también lo siente. ¿Te ha sido difícil bajar a esas profundidades, a esos graves profundos? Sí, lo que tiene este repertorio, las áreas más extremas de Händel, por ejemplo, es que no solo exigen las notas más extremas graves, sino también las agudas. Entonces, que en realidad esto da un poco me da lugar a hablar de la génesis. La primera idea que tuve para este disco fue centrarme en un cantante que se llamaba Antonio Domenico Manna, para el cual Händel escribe esta famosa aria de Polifemo, de Laci, Galatea y Polifemo, porque siempre me fascinó esta extensión, cómo era posible que un cantante pudiera cantar notas tan extremas graves y notas agudas hasta de tenor. Casi 3 octavas, ¿no? Sí, exactamente. Siempre me fascinó. Yo es un área que he podido cantar en conciertos, en vivo,
Es un área, bueno, de una gran complejidad, pero sobre todo no tiene sentido prácticamente, no tiene sentido. Es un área no sense, total. Entonces me puse un poco a investigar por mi cuenta a este cantante que la estrenó. Empecé a buscar obras que otros compositores como Scarlatti o Pórpora habían escrito para él. Y esta fue un poco la idea madre del proyecto. A ver qué pasaría si investigamos y hacemos un disco sobre este cantante. Pero claro, luego me encontré con otras obras que por ahí eran de menor interés, y a veces uno se queda como encerrado en un concepto cuando construye un programa o un disco basado únicamente en un cantante o en un compositor. Y habiendo tantos cantantes como bueno, Montagnana o tantos otros bajos para los cuales se le ha escrito música maravillosa en el barroco, por consejo también de sugerencia de Johannes, abrimos un poco el repertorio y ahí ya teníamos prácticamente, bueno, 100 años de historia de la música barroca para voz de bajo. La dificultad de estas áreas justamente es tener la flexibilidad vocal que permita que la voz pueda responder tanto en el agudo como en el grave. Obviamente hay que ser sinceros, en un estudio de grabación es mucho más fácil hacer esto porque uno tiene el tiempo para ir probando, vas ensayando. Obviamente que hacerlo en vivo tiene otra adrenalina, ¿no? Precisamente el disco va a dar pie quizás a conciertos en un futuro próximo. Sí, tenemos ya algunos proyectos de conciertos. Pero sí, este disco es lo pensamos un poco también como un testimonio, como un libro, como algo que queda y esperamos que pueda ser una referencia para muchos. Hay mucha gente que me escribe, muchos jóvenes cantantes que descubren áreas que por ahí no conocían, y esto abre siempre. A mí me ha pasado también cuando he escuchado discos. Recuerdo el disco de Bryn Terfel de arias de Händel, el cual yo así pude descubrir, un disco grabado en la mitad de los años 90, que a mí me abrió un montón de la cabeza y pude escuchar arias que no había escuchado nunca en mi vida. Posteriormente hubo un disco de Ildebrando d'Arcangelo, siempre igual sobre Händel, ¿no? Lo que tiene este disco interesante es que explora todos los compositores y justamente recuperamos esa brecha que había entre Cavalli y Vivaldi o Händel, ¿no? Lo que queremos hacer también es explorar el teatro, o sea, hacer teatro con los músicos también. Y Nahuel y yo explicamos muy bien a los músicos cada área. O sea, no grabamos solo la música, pero también la acción. O sea, dónde está en la ópera, de qué habla, y que toda la orquesta esté en el proyecto haciendo teatro. Esa era una de las condiciones cuando hablamos de esto. Le digo, yo quiero hacer un disco de áreas de ópera, pero no quiero que suene a áreas así una detrás de la otra. Me gustaría captar la... El incluso teatro italiano sucio, me dijiste. Exacto, siempre. sí, la suciedad del polvo de las tablas del escenario. Eso quisiera. Sobre todo, Johannes, con un gran actor como es Nahuel, por supuesto. Y además quizás este disco de pie es a otro de 3 bajos, ¿no? Los 3 bajos en la gira mundial. Quizás. ¿Por qué no? Todo es posible. En fin, ya lo saben. De momento, Fra l'Ombre e l'Orrori, que por cierto, este título, visto cómo está el mundo, no está mal que la música esté más allá del horror y las sombras, ¿no? ¿Cómo sentís como músicos en estos momentos? Bueno, es una pregunta compleja, difícil. Son momentos complicados en los cuales la cultura se corre a un lado y hay otras prioridades en conflictos geopolíticos, crisis sociales y económicas. Hay un mundo que se está tirando, cada vez hay más líderes de los extremos, digamos, y esto lo sufre el pueblo, lo sufre la gente, y la cultura es uno de los primeros sacrificios que se están haciendo. Sacar un disco hoy en día es, como decís vos, volviendo a la frase, es valiente, es un acto audaz. En fin, pues hay que estar más allá de las sombras y los horrores. Disco con la voz del bajo argentino Nahuel Di Piero y el ensamble Diderot dirigido por Johannes Pramsola.
Permitidme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Vanessa Loasó, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Un saludo para todos. Desde aquí se lo damos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.